poquito sobre la resurrección del Señor Jesús. Ahora quiero decirles también, hermanos, que no es por el tema de Semana Santa, no, no es por eso, ¿no? En realidad no hay en la Biblia esta enseñanza tradicional de Semana Santa. Puede ser una tradición, está bien, pero usted no encuentra en la Biblia ninguna Semana Santa. ¿Por qué? Porque cada semana es una Semana Santa. Esa es la razón. Y cada domingo recordamos la resurrección del Señor Jesús, ¿no? No una vez al año, sino cada domingo estamos recordando su triunfo sobre la muerte. Cada domingo es un día de resurrección en realidad. Y entre paréntesis, los que no entienden la palabra de Dios porque no la disciernen, porque no la escudriñan, los famosos adventistas del séptimo día, queriendo regresar al tiempo de la ley de Moisés, queriendo guardar el día sábado, que fue cierto, el sábado en el tiempo antiguo, así fue establecido por Dios. Pero a partir de la resurrección del Señor Jesús hubo un cambio. Dios mismo hizo ese cambio. El día sábado simboliza el tiempo de la ley, del antiguo pacto de Dios. El día domingo encierra el significado de la gracia de Dios. Un nuevo día. Por eso es que ya no es el día de la ley, el día sábado. Es el primer día de la semana, como ahorita vamos a leer, conmemorando su muerte, su resurrección, triunfando sobre la muerte. Y bueno, podríamos estudiar también ese tema, pero entre paréntesis solamente eso, ¿no? El día sábado simbolizaba el tiempo de la ley de Dios, tajante, mortal en realidad. El no guardar el día sábado era bajo pena de muerte. Y entonces aquellos que están diciendo por ahí que hay que reunirse el día sábado, lo hacen mal. ¿Saben por qué lo hacen mal? Porque si fuera cierto que deben congregarse el sábado, entonces al que no asiste al día sábado tendrían que apedrearlo, porque esa era la pena que Dios estableció, apedreamiento por desobedecer el mandamiento del sábado. Bueno, no tiene ningún sentido eso de seguir en el día sábado, de retroceder al sábado, ¿no? Es como que el cristiano ya está libre de la condenación de la ley, como realmente el Señor nos ha librado de la condenación de la ley. La ley nos condenaba ante Dios. Cristo nos libró de la condenación de la ley, libres del yugo de la ley que condenaba. Pero entonces, ¿cómo sería? De nuevo ponerse bajo la ley, de nuevo ponerse las cadenas de la ley. Eso es lo que hacen exactamente los adventistas del séptimo día. De nuevo ponerse las cadenas de la ley, de nuevo someterse a la ley que condena, no da salvación. Es Cristo por su gracia, por su sangre preciosa, ya no por guardar la ley. Nadie puede guardar la ley de Dios, sino por su gracia inconmensurable, gratuitamente por la fe en Cristo, no porque yo hice algo, porque nada puedo yo hacer por mi salvación. Nadie puede hacer algo por su salvación. Lo que sí podemos es poner nuestra fe en Cristo, eso sí. Y al poner nuestra fe en Cristo, la obra suya viene sobre mi vida. Es la obra de Él. Él hizo nuestra salvación, no nosotros. Es entregada gratuitamente a los creyentes por medio de la fe, ciertamente, ¿no? Entonces, recordando eso, hermanos, el día del Señor es llamado el día domingo, el día de la gracia de Dios, ya no el día de la muerte que simboliza el sábado, la condenación de la ley. Y a propósito también, siempre debemos mencionar esto, hay una mentira histórica que inventan otra vez los falsos maestros. ¿Y por qué repito tantas veces esto, hermanos? Porque todavía hay hermanos que dicen, no, pero si son igualitos a nosotros. Hay algunos, se van allá a los adventistas del séptimo día
No es la palabra de Dios eso. Eso se llama falsa doctrina. Por eso tengo que siempre repetirlo. No se deje llevar por falsa doctrina. Una cosa es un billete verdadero, ¿no es cierto? El billete auténtico. Otra cosa es el billete falso. Y el billete falso es igualito y fácilmente uno se confunde. Pero este es falso y el otro es verdadero. Esta es doctrina falsa y esto es la palabra de Dios, ¿no? Los adventistas del séptimo día han inventado una gran mentira histórica. Según ellos dicen, o sea, ponga usted atención, porque por internet lo escuchan muchos, otra vez escuchan esas doctrinas falsas. Hay uno que se llama Bullón, un tal predicador Bullón, que seguramente usted alguna vez lo habrá escuchado, un predicador Bullón en internet. No escuche sin discernir, hermano, quién es el que enseña ahí. Este señor Bullón es un maestro de los adventistas del séptimo día. No escuche mentiras, escuche la verdad de Dios. Bueno, decía, el adventismo, los adventistas del séptimo día inventaron y siguen propagando una mentira. Ellos dicen que el emperador Constantino en el siglo III, él inventó el día domingo y puso la ley de que los cristianos se reúnan el día domingo. Eso es mentira, no es cierto, no es cierto. El día domingo no viene del emperador Constantino, viene de la Biblia. Y desde que el Señor Jesús resucitó en día domingo, porque Él resucitó en domingo, desde allí, cada domingo los cristianos comenzaron a reunirse. Y en la Biblia es llamado más bien el primer día de la semana. ¿Ven? Vamos a ir a Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20. Allí. Estamos en Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Ahora, si usted busca en una concordancia, primer día de la semana dentro de la Biblia, lo va a encontrar numerosas veces mencionado, porque en el tiempo que fue escrita la Biblia todavía no se usaba el nombre domingo. El nombre domingo vino después, pero es el mismo día, primer día de la semana. Y si nosotros revisamos en el libro de Hechos, también está allí. Los creyentes se reunían siempre el primer día de la semana, o sea, domingo. Y si llegamos a Primera de Corintios, de nuevo, otra vez dice ahí, congregados los creyentes, ¿qué día? Sábado, no se reunían sábado los creyentes, sino domingo, o sea, primer día de la semana, a partir de la resurrección de Cristo. Entonces ahí leemos Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Y eso es interesantísimo, ¿no? Una vez más, la persona que no parece ser la persona más digna fue la primera persona que viene a buscar al Señor en su resurrección. Ahora, también es cierto que tanto María y las otras mujeres creyentes y los apóstoles todavía estaban en la luna. Es decir, aún no creían lo que Jesús les dijo, ¿no? Él les anunció, voy a morir, los principales sacerdotes, los gobernantes de Israel me llevarán a la muerte. Al Hijo del Hombre, siempre hablaba de sí mismo Jesús como el Hijo del Hombre. Pero al tercer día resucitará. Y esa parte no la entendieron. A las justas entendieron que iba a morir, no querían creerlo. Pero luego comprendieron que sí, que él iba a morir crucificado. Pero luego, cuando viene el tercer día, ellos todavía estaban, como digo yo, en la luna sin entender que él iba a resucitar ese día. Y en realidad María Magdalena no vino para ver a Jesús resucitado.
lo que vino ella, en el otro evangelio nos explica, ¿no? Lo que vino ella fue trayendo especias aromáticas, trayendo muchos perfumes que eran muy costosos, esos perfumes, según la costumbre judía, ungían el cuerpo del que había muerto con esos perfumes muy, muy costosos. Entonces, María y las otras mujeres que vinieron con ella no vinieron a Jesús a ver a Jesús resucitado, vinieron a colocar perfumes en un cuerpo muerto. Y por eso en el otro evangelio dice que los ángeles le dicen a María y a las otras, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y no solo María, los apóstoles, Pedro y Juan y los demás, todavía están pensando en un cadáver, aún sin entender lo que Jesús les había dicho de antemano, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Pero como decía, la primera persona que que vino al sepulcro, María Magdalena, como siempre en la Biblia sucede, la que parece menos indicada, porque María Magdalena tenía un poquito de mala fama. Y no dice en la Biblia, como algunos proclaman por ahí, hay que tener cuidado de esos detalles. Miren, la Biblia no dice que era una mujer prostituta, eso no dice la Biblia. Lo que dice es que de ella habían salido 7 demonios. Eso sí dice, que de María Magdalena salieron 7 demonios. Pero esta mujer que no parecía a los ojos de la gente la que era más digna, ella, la primera que vino a ver a Jesús. Como también en su nacimiento, los que parecían menos dignos, ¿no? Según nuestro pensamiento, nosotros diríamos, viene el Hijo de Dios a este mundo el día que nació en Belén. ¿Y quiénes serían los más dignos de recibir la noticia? Seguramente diríamos, bueno, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los maestros de la ley de Dios. A ellos seguramente Dios les anunciaría primerito. Ustedes que son los líderes religiosos de Israel, sepan que hoy día vino el Salvador a este mundo. Pero no, Dios no les hizo caso a los principales sacerdotes de Israel. Y ya sabemos a quién, ¿no? Los únicos testigos de ese coro de millares de ángeles fueron unos humildes pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño. Un enorme coro de ángeles, pero los únicos que escucharon y vieron a los ángeles fueron un grupo de pastores, la gente más pobre de Israel. Fueron los únicos que Dios quiso mostrarles la noticia del Salvador nacido en Belén. Y así también, la primera de los que vienen a buscar a Jesús el tercer día de su muerte, ¿no? Primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. No está pensando en Jesús resucitado, está pensando en un cuerpo muerto. Se lo han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde han puesto su cuerpo muerto. Bueno, Jesús en ocasiones les dijo a los mismos discípulos, a los mismos creyentes, les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportarles, hombres de poca fe? Y Jesús no les había dicho una sola vez que resucitaría. En primer lugar, estaba escrito en la Biblia ya la profecía de su resurrección. Miles de años atrás, Dios había anunciado su muerte y también su resurrección. Pero Jesús les había dicho, haced que entren, que penetren bien en vuestros oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre será crucificado y resucitará al tercer día. Ahora llega el tercer día y Jesús ya resucitó.
pero ellos siguen buscando un cuerpo muerto. Dice entonces María, ¿no? Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto su cadáver. No sabemos dónde han puesto su cadáver. Eso creen ellos. Y salió pues Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro. Ahora, Juan, el autor del Evangelio de Juan, no menciona su nombre, pero él es ese otro discípulo. Y aquí dice, ¿no? El al cual amaba Jesús, él es Juan, el autor del Evangelio de Juan. Y él dice, el otro discípulo está hablando de sí mismo, de él mismo. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro. Y abajándose a mirar, vio los lienzos puestos, mas no entró. Vino pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte en un lugar envuelto. Entonces entró también aquel otro discípulo, este es Juan, ¿no? El autor del Evangelio. Él se llama a sí mismo el otro discípulo. Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabían la escritura que era menester que él resucitase de entre los muertos. Ahora dice, Juan y Pedro vieron ellos el sudario, o sea, los lienzos con que envolvían el cadáver, ¿no? Y aparte el sudario de su cabeza en un lugar aparte ahí envuelto. Y entonces, si seguía muerto el cuerpo de Jesús, ¿por qué estaban ahí el sudario y la parte que cubría su cabeza? ¿Por qué estaban ahí puestos bien colocaditos, no? En realidad, lo que podemos entender es esto. El sudario estaba puesto ahí de manera redonda, no lo habían desenvuelto. El Señor salió triunfante de la muerte y el sudario quedó ahí en la misma forma de su cuerpo. Jesús luego atraviesa las paredes y llega donde ellos están ese mismo día, ¿no es cierto? El sudario no había sido desenvuelto de su cuerpo para que saliera un cadáver. Él había atravesado el sudario y el sudario estaba con la misma forma de su cuerpo ahí, envuelto, pero no había cuerpo, ¿no? Y ahora dice, Juan vio y creyó. Al ver eso, Juan creyó, pero todavía no creía completamente. Y eso dice el otro versículo. Veamos entonces, versículo 8. Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Creyó a medias, creyó a medias. Versículo 9. Porque aún no sabían la escritura que era menester que él resucitase de entre los muertos. Así que volvieron los discípulos a los suyos. Empero María, y ahí está otra vez, María Magdalena, ¿no? Ella, que según nuestra idea humana no sería la más digna, pero ella es la primera que conversa con Jesús resucitado. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué llora María? Porque dice, se han robado el cadáver de mi Señor. No lo encuentro su cadáver, por eso está llorando. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, abajóse a mirar en el sepulcro, porque era un lugar subterráneo, ¿no? Como una cueva, y bajó ella entonces otra vez, de nuevo, entró en la cueva del sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ve ella a los dos ángeles
y sigue pensando en un cadáver, el cadáver del Señor Jesús. Ni siquiera viendo los ángeles todavía no cree. Versículo 14, y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Ahora, ella está mirando a Jesús resucitado, pero ella no sabe que es Jesús. Y eso pasa, hermanos, a veces en nuestras vidas. Vemos la mano de Dios, vemos la obra de Dios, pero no nos damos cuenta que es la mano de Dios, no es la mano del hombre. Vemos grandes cosas que hace en nuestra vida el Señor, pero no le reconocemos. Y ella ve a Jesús, ya resucitado lo ve, pero no entiende que es Jesús, lo confunde y ahí dice, lo confunde con el cuidador del huerto, con el hortelano. Ve a un hombre ahí y dirá, no, este es el hortelano. No entiende que es Dios mismo delante de ella. ¿Cuántas veces nos ha sucedido así? ¿Cuántas cosas extraordinarias y milagrosas ha hecho Dios? Y nosotros vemos lo que sucede, pero no comprendemos que Dios mismo lo hizo. Dios mismo lo hizo. Y no lo reconocemos, ni nos damos cuenta, ni le agradecemos tampoco. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas? Y no lo entendemos, que es Dios, su propia mano, obrando a favor de nosotros. Así estaba María. Entonces, versículo 14. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ahora Jesús le habla a Jesús, y ella todavía no se da cuenta quién le está hablando. Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Si tú has llevado el cuerpo muerto de mi Señor, dime dónde está su cadáver. Y es Jesús, vivo y resucitado, que le habla. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este momento Jesús le dice, no me toques. Ahora, cuando le dice su nombre, recién ella despierta de su ceguera, recién, cuando le dice por su nombre. Es él y yo estoy buscando su cadáver. Ahí está él. Así es también el hombre incrédulo buscando una religión muerta. María estaba buscando un hombre muerto, un cadáver. No buscaba a Jesús vivo y resucitado, hasta que Jesús le dice por su propio nombre. El hombre común y corriente en esta vida busca una doctrina y una religión muerta, muerta. Como les he contado otras veces también, ¿no? Pero lo repito porque es bueno recordarlo. Cuando yo era niño vivíamos en Matucana y ahí de vez en cuando nos obligaban a ir a la misa, todos los escolares a la misa, entonces obligado a entrar en la misa. Y ahí escuchando esa letanía, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y eso puede repetir 3000 veces, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Una religión muerta, bastante muerta, una religión completamente muerta,
Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Sin entender que el Señor ya tuvo piedad de mí. Ya me salvó, ya derramó su sangre preciosa por amor de mí, ya me dio la salvación, ya me dio la vida eterna. Pero el hombre sin fe sigue buscando algo muerto, sin entender que lo que Dios da es vida eterna. No da Dios una religión muerta al hombre. Él da vida eterna de manera gratuita solamente por haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es Dios de esta manera, ¿no? Pero María, buscando un cadáver, Jesús, eres tú. Y recién se abren sus ojos de golpe para entender. Él no está muerto, está hablándole allí a su lado. Dícele Jesús, María, volviéndose ella, dícele Raboni, que quiere decir maestro. Ahora Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y eso significa algo muy importante, miren. Acaba de resucitar el Señor Jesús, tal vez unos pocos minutos anteriormente a su encuentro con María, amaneciendo el primer día de la semana, o sea, amaneciendo domingo. Y lo que Jesús necesitaba hacer primero, habiendo resucitado, lo primero que él necesitaba es esto: subir a la presencia de Dios el Padre en el cielo y presentarse a Dios con su sangre derramada a favor del pecador. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, porque recuerdan, estamos estudiando Hebreos, al otro domingo volveremos al estudio de Hebreos, ¿no? El sumo sacerdote de Israel. Una sola vez en el año, el gran día de la expiación le llamaban ellos, reunida la multitud de manera muy solemne ese día. El sumo sacerdote, solamente él, primero degollaba un cordero por los pecados del pueblo y también otro por los pecados de él mismo, por los pecados del pueblo, y otra sangre por los pecados de él mismo. Luego, en otro sacrificio tomaba la sangre de otro sacrificio y ahora sí entraba dentro del lugar santísimo ante Dios. Entrando delante de Dios al lugar santísimo, ofrecía el sumo sacerdote aquella sangre para expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Esto es lo que está Jesús por hacer. Por eso él le dice a María, no me toques, verso 17, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y ahora entonces, después de encontrarse con María, el Señor sube al cielo, presentándose como sumo sacerdote a favor de nosotros, para llevar ante Dios la ofrenda de su sangre derramada, para recibir el perdón de Dios por los pecados nuestros, no los de Jesús. Él no tuvo pecado, para recibir de Dios el Padre el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora, más tarde, en ese mismo día, ahora sí, el Señor les permite tocarle. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Versículo 18. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos, que había visto al Señor y que le dijo estas cosas. Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, miren, es el mismo día de su resurrección, el día domingo, en la noche, ese mismo día en la noche. Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana,
y las puertas estaban cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora notemos aquí un detalle, ¿no? Siempre uno al escudriñar la Biblia tiene que examinar esos detalles. Jesús no tocó la puerta, no tocó la puerta, no necesitaba tocar la puerta. ¿Qué es lo que él hizo? Y hoy dice que estaban las puertas cerradas y las puertas estaban cerradas por miedo de los judíos, dice, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Púsose en medio, atravesó las paredes y se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces díceles otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis los pecados les son perdonados, y a los que los retuviereis les son retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora, ese día ya terminó, ¿no? Y así como Jesús se puso en medio de ellos, muy posiblemente también desapareció de en medio de ellos. Recordemos, ya no estaba. Anteriormente, 3 años y medio estuvo con ellos cada día, yendo de pueblo en pueblo, recorriendo Israel con la palabra de Dios, con los milagros que hizo. Y con ellos convivía, es decir, se alojaban, dormían y seguían viajando cada día. Ahora ya no. Jesús se presenta en medio de ellos, pero ya no se queda en medio de ellos. Y termina el primer día de la semana, termina ese domingo y no estuvo presente ahí Tomás. Y entonces, verso 25, dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Es decir, una semana después, al octavo día de ese día. Quiere decir, otra vez el día domingo. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús. Miren esas palabras, cerradas las puertas. Y el Señor no tocó la puerta para que le abrieran, sino apareció en medio de ellos, ¿no? Y de nuevo el 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, cerradas las puertas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Ahora le está diciendo el Señor a uno de sus amados apóstoles, Tomás, entre ellos, ¿no? Todos eran los apóstoles escogidos. Y Jesús le dice a Tomás, su discípulo amado, y no seas incrédulo, sino fiel, es decir, creyente. Esta lección, hermanos, ha sido para mí algo muy, muy grande. Encontrar cómo Jesús en varias ocasiones los reprende a ellos. Y no está reprendiendo Jesús a la gente incrédula que lo rechazaba y lo aborrecía. Está reprendiendo Jesús a sus propios discípulos, diciéndoles hombres de poca fe. Ahí está Pedro, ¿no? Cuando Jesús viene en medio del mar de Galilea caminando en la noche. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús le dice, muy bien, ven, ven. Y Pedro comienza a andar encima del agua, igual que el Señor Jesús. Y de repente comete algo
Pedro dejó de mirar a Jesús que estaba frente a él y comenzó a mirar las olas. Mientras miraba a Jesús, él estaba caminando sobre el agua. Su mirada estaba puesta en el Señor y no había ningún problema porque andaba sobre el agua. Pero en eso él quita su mirada de Jesús y mira las olas y se hunde. Eso nos pasa al dejar de mirar al Señor Jesús. En lugar de mirar a Jesús, miramos los obstáculos. En lugar de mirar al Señor, que es todopoderoso, miramos al problema. Y cuando miramos al problema o cuando miramos a la enfermedad, en lugar de mirarle a Él, nos hundimos por falta de fe. Y Jesús le dice a Pedro en ese momento, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando sobre el agua. ¿Y por qué dudaste? Y es que la vida de un creyente, hermanos, la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, se sustenta enteramente sobre la base de la fe. Muchas cosas de la vida no las entendemos. Lo que sí entendemos, el Señor me ayuda. Él me ama, Él no me desampara. Eso sí lo entiendo. Entonces yo puedo confiar enteramente en Él. Porque si yo no aprendo a confiar enteramente en Él, Jesús le dice a su propio discípulo Tomás, no seas incrédulo. Y él ya era creyente, claro, él ya creía en Cristo, pero Jesús le dice, no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, oh Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora vamos a trasladarnos un momentito al libro de Lucas, porque también queremos examinar ahí su resurrección. Lucas 24, Lucas capítulo 24. Y a partir del versículo 13 lo vamos a leer. Lucas 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. Ahora, este es el mismo día de la resurrección de Cristo, ¿ven? Es ese mismo día. Verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos eran detenidos para que no le conociesen. Dos de los discípulos iban caminando en dirección a Emaús, 60 estadios, unos pocos kilómetros. Es como decir de aquí, por ejemplo, de aquí hasta Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Una distancia así, no muy lejana. De aquí a Ricardo Palma. Si uno camina hasta Ricardo Palma, será pues 1 hora y media, algo así, ¿no? Para llegar, si es que vamos a pie. Entonces ellos caminaban a Emaús. Y Jesús viene a caminar con ellos también. Pero ellos no se dan cuenta que Él está allí. Y les dijo, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? El Señor Jesús les comienza a hablar. 18, y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo forastero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces se les dijo, ¿qué? Ahora miren a Jesús, ¿no? El Señor Jesús tan gracioso. Él se hace que no sabe nada.
y les pregunta, ¿y pero qué están hablando ustedes todo tristes? ¿De qué cosa hablan? Y Cleofas, uno de ellos, le dice, ¿qué? ¿Tú eres el único forastero? O sea, ¿no eres de acá? ¿No sabes todo lo que ha pasado en estos días? Y Jesús le dice, ¿y qué ha pasado en estos días? ¿No? Sí. Se hace que no sabe nada el Señor Jesús. Y ellos le dijeron, 19, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercero día desde que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ser así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Incrédulos, creyentes pero incrédulos, varones de Dios, incrédulos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es confiando en Él. Es la única manera como Dios recibe al hombre, confiando enteramente en la obra preciosa de Cristo Jesús, derramando su sangre en lugar de que yo sea condenado. Y su sangre preciosa, dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es suficiente creer esto que Dios ha dicho para ser salvo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa más grande que hace Dios para salvarnos enteramente por la fe? Y ahora ellos son creyentes, pero al mismo tiempo son incrédulos. No has escuchado tú, Aries. Jesús está ahí hablando con ellos, ¿no? Que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado acá. ¿Qué ha pasado? Dice Jesús. ¿Qué ha pasado? De Jesús Nazareno, que nosotros pensábamos que era el Salvador de Dios, y ya parecía que todo era así. Sin embargo, lo mataron. Y hace 3 días ya que le mataron. Pero ahora en la mañanita han ido unas mujeres que están medio locas, que dicen que vieron ángeles pero no lo han visto a Jesús, no lo han visto. Y además, nuestros compañeros, para corroborar eso que las mujeres decían, fueron a ver. Y verdad, no estaba el cuerpo de Jesús ahí, pero no lo han visto. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto? A ver, para poder creer. Incrédulos, creyentes, pero incrédulos. Y entonces el Señor les llama la atención y aún no se dan cuenta que Jesús es el que les llama la atención. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Y ellos todavía no entienden quién está a su lado, reprendiéndoles por su incredulidad. Ahora, lo que hace Jesús es, durante el camino, ¿no? Supongamos 1 hora y media duró su camino hasta Emaús. Todo ese tiempo Jesús le decía, insensatos y tardos para creer lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice desde Moisés
que el Salvador de Dios tenía que morir, pero después tenía que resucitar. Y ustedes, incrédulos, no creen a lo que Dios ha dicho. Así les llamó la atención. Ahora versículo 28, y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya declinando el día. Y entró para quedarse con ellos. Ahora, una vez más, como digo, el Señor Jesús siempre muy gracioso, ¿no? Porque llegan a la aldea y Jesús le dice, chao, chao, me voy. Y ellos le dicen, hoy no, no te vayas. ¿Cómo te vas a ir si ya está oscureciendo? ¿A dónde vas a ir? Entonces le obligan a quedarse junto con ellos, ¿no? Verso 30. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan, bendijo y lo rompió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y necesitamos aprender una vez más, hermanos, cuántas veces Dios mismo obra en nuestra vida, pero no lo distinguimos nosotros. No reconocemos su mano amorosa obrando en medio de nosotros. Y esa fe tiene que desarrollarse en nosotros. Y esos sentidos espirituales tienen que desarrollarse para reconocer cuando Dios mismo está obrando. En realidad, todos los días está obrando Dios en nuestra vida, pero nosotros no nos damos cuenta en realidad. Y entonces fueron los ojos, abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No sentíamos ese ardor de su palabra en nuestro corazón? ¿Y cómo no nos hemos dado cuenta que Él nos estaba hablando? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén. Ahora, yo pienso que dejaron la comida, ¿no? Habían dado gracias por la comida. El Señor Jesús dio gracias por la comida. Y cuando Él oró, ¡fum!, sus ojos se abrieron, pero Él ya no estaba, se desapareció en ese instante. Y dijeron, es Él. Y la comida, supongo que dejaron nomás la comida y volvieron corriendo otra vez a Jerusalén. Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén. Y hallaron a los 11 congregados y a los que estaban con ellos, que decían, resucitado ha el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recién, en la noche de ese mismo día, recién, sus ojos de incredulidad se despiertan y se abren recién para aprender a confiar en el Señor. ¿Cuánto nos hace falta que nuestra fe se despierte para confiar en Él mismo? No para confiar en lo que yo sea capaz de hacer, no para confiar en el dinero poco o mucho que yo tenga, no para confiar en la salud de mi cuerpo, sino para confiar únicamente en el Señor. Por eso también será que en el libro de Timoteo menciona allí a las mujeres viudas y dice de la mujer cristiana que ha quedado viuda, desamparada, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquella mujer cristiana que se quedó desamparada, lo menciona en Timoteo, ¿no? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola,
espera en Dios, su esperanza está en Dios. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Depende esta mujer de Dios completamente del Señor en oración, en súplicas y oraciones noche y día. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En el buen trabajo que tenemos? ¿En el buen dinero o en la buena jubilación que tenemos o en que tengo buena salud? Dios puede deshacer todas nuestras esperanzas, porque nuestra esperanza es únicamente Él. Él mismo, el Señor mismo es nuestra única esperanza. Y recién allí ellos lo entendieron, ¿no? Verso 35. Entonces ellos, los dos, los que iban a Emaús, ellos dos, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos en el romper del pan. Y entre tanto que ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Ahora, los mismos apóstoles le han contado, verso 34, que el Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. No, Simón es Pedro, no es el mismo. Y ellos 11 les dicen a los dos que acaban de llegar, les dicen: mira, era verdad, ha resucitado y ha aparecido a Simón, a Pedro. Pero ahora Jesús mismo viene a ellos y en lugar de decir, él es, ¿qué cosa dicen? Es un fantasma. Espantados y atemorizados, es un fantasma. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Ahora fíjense, en la mañana tempranito Jesús le dice a María: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Eso nos indica que el Señor subió al cielo y al trono de Dios, presentando su sangre preciosa a favor de nosotros. Después de haber hecho eso, ese mismo día volvió a descender a la tierra, porque esa misma noche, ahora ya no les dice no me toquen. ¿Qué cosa dice? Vengan y palpen mi cuerpo, ¿ve? Ahora sí les dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. Como no creían todavía completamente, ¿no? En realidad, del gozo tan grande no podían creerlo. Entonces le dice: ¿tienen algo de comer? Para que se convenzan. Yo no soy un fantasma ni un espíritu. Voy a comer como usted, junto con ustedes. Denme algo de comer. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos, para que se convencieran que era él mismo resucitado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercero día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Y he aquí, yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto de poder. Vamos a agradecer a Dios en oración. Señor, gracias por esa maravillosa obra tuya. Resucitado de los muertos, ninguna persona jamás en este mundo ha triunfado sobre la muerte, solamente tú. Aún Lázaro y otras personas que tú resucitaste volvieron a morir, pero tú triunfaste sobre la muerte para no morir nunca jamás. Y a nosotros nos has dado la misma vida eterna, Señor. Y un día este cuerpo nuestro que es mortal, tú lo transformarás para que sea como el cuerpo tuyo. Gracias, Padre Santísimo, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos por favor a ponerse de pie para el último.